Buenos días, en este video vamos a hablar por qué la sexualidad es sagrada, por el venerable maestro Samael Aun Weor. La filosofía de la alquimia sexual tiene sus principios en la escuela de los esenios, en la escuela de Alejandría, en las escuelas de Pitágoras, en los misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis, en la sabiduría de los aztecas y de los mayas, etc. La ciencia de la alquimia sexual y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio. También encontramos los procedimientos escondidos entre el velo de todos los símbolos, en las figuras hieráticas de los viejos jeroglíficos de muchos templos antiguos, en los mitos griegos, egipcios, etc. Tú que buscas la iniciación, tú que lees tanto, tú que vives mariposeando de escuela en escuela, siempre buscando, siempre anhelando, siempre suspirando, dime con sinceridad, ¿ya despertaste el Kundalini? ¿Ya abriste las 7 iglesias de tu médula espinal? ¿Ya encarnaste el Cordero? Contéstame, hermano lector, sé sincero contigo mismo. Pon la mano en tu corazón y contéstame con sinceridad. ¿Te has realizado? ¿Estás seguro que con todas tus teorías te convertirás en un dios? ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis conseguido con todas tus teorías? Samael Aun Weor, de su libro Tarot y Cábala. En nombre de la verdad, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, he de decirles que Sigmund Freud, con su psicoanálisis, inició una época de transformaciones extraordinarias en el campo de la sexología. El sexo en sí mismo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor del sexo giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos, por ejemplo, un baile, una fiesta, un café, todo gira alrededor del sexo. Hoy en día el sexo empieza a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales. Desafortunadamente y en verdad abunda mucho la pornografía que desvía el sexo hacia actividades meramente sensuales. En otras épocas la sexualidad era realmente sagrada. El mismo Freud asevera en su obra que todas las religiones tienen un origen sexual. Cuando uno mira las religiones de los indígenas de las distintas tribus de Indoamérica o del África o de Asia, puede evidenciar en forma directa por sí mismo y en todos esos cultos hay una mezcla de lo sexual con lo místico, es decir, de lo religioso con lo erótico. Los dioses y las diosas aparecen allí en posturas de tipo erótico o copulando. Lo más interesante es que esas posturas fueron sagradas en la tierra de los Vedas. Mientras en Grecia y Roma, en los templos de Vestas, Venus, Afrodita, Isis, etc., las sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual en Creta, Capadocia, Antioquía, Pamplos, Chipre y Biblos. Las sacerdotisas celebraban grandes procesiones portando con infinita veneración y mística exaltación un gran falo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente. Entonces el falo no era considerado en la forma vulgar como hoy en día lo hacemos, sino que se le rendía un verdadero culto. Los grandes sacerdotes de Egipto, viejos herederos de la sabiduría arcaica que cultivaron los atlantes, representaron al gran dios Ibis de Tot con el miembro viril en estado de erección, y cuenta Krumheller que sobre ese falo erecto del Ibis de Tot se escribió una frase que decía: dador de la razón. Junto a la inscripción resplandecía gloriosamente una gran flor de loto. Realmente existen muchas divinidades de carácter sexual: Shiva, Shakti,
Agni en la India, Legba en África, Venus, Baco, Príapo y Dionisio en Grecia y Roma, etc. Los judíos tenían dioses fálicos y bosques sagrados consagrados a su culto sexual. Lamentablemente, algunos sacerdotes de los cultos fálicos se dejaron caer miserablemente. La Biblia tiene también muchas alusiones a la sexualidad. Con esta contundencia, por ejemplo, se expresa esta: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Si las Sagradas Escrituras no dieran importancia al sexo, evidentemente jamás hubieran afirmado esto. El juramento desde la época del patriarca Abraham lo hacían los judíos apoyando la mano bajo el muslo, o sea, sobre el miembro sagrado. El rito de la circuncisión es fálico totalmente. Krumheller nos relata en el canto de Homero a Demeter, encontrado en una biblioteca rusa, se ve que todo giraba alrededor de un hecho fisiológico cósmico de gran trascendencia. En ese arcaico canto de aquel hombre Dios, que cantó a la vieja Troya y a la cólera de Aquiles, se ve claramente la magia sexual, sirviendo de piedra angular al gran templo de Eleusis. El baile al desnudo, la música deliciosa del templo, el beso que embriaga, el hechizo misterioso del acto secreto, hacían de Eleusis un paraíso de dioses y diosas adorables. Entonces nadie pensaba en porquerías, sino en cosas santas y sublimes. A nadie se le hubiera ocurrido profanar el templo. Las parejas sabían retirarse a tiempo para evitar el derrame del vino sagrado. En los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos durante mucho tiempo, besándose y acariciándose mutuamente y practicando magia sexual sin derramar el semen. Aquellos que llegaban a derramar el vaso de Hermes eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza con un hacha y así pagaban el sacrilegio. Diremos, los que bárbaros eran en aquella época, pero eran otros tiempos, donde el cuerpo físico no valía tanto, donde había más oportunidades y donde era preferible dejar una marca a la conciencia antes que conservar un cuerpo físico. La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el mitzpat hebreo, el poste de mayo cristiano, etc. En tiempos antiguos se veneró profundamente piedras sagradas de formas fálicas, a veces semejantes al miembro viril, otras veces semejantes a la vulva, piedras de pedernal y de sílice que se tenían por sagradas por cuanto con ellas producían el fuego. Así pues, son diversos los pueblos antiguos donde se ha hablado claramente del falo y el útero, el lingam, yoni de los misterios griegos. Realmente, si el lingam ha sido motivo de veneración, no lo ha sido menos el yoni, el órgano sexual femenino, claramente representado en los antiguos ceremoniales como una copa santa. Recordemos al santo grial, aquel que otrora entregara Melquisedec a Abraham. Cuentan que este último volvía de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra, contra los cuales había peleado, cuando encontró a Melquisedec. Abraham dio a Melquisedec sus diezmos
y esta mágica ceremonia le hizo entrega del Santo Grial. Alegorías antiguas dicen que el Santo Cáliz estuvo en el arca de Noé. Algunos afirman que vino a parar a las manos de la reina de Saba y que ésta se lo entregó a Salomón después de someterlo a múltiples pruebas. El esoterismo antiguo afirma que Jesús bebió en este cáliz maravilloso el vino sagrado, allá en la última cena. Cuentan que José de Arimatea, el gran senador romano, recogió en la divina copa la sangre que emanaba de los estigmas del adorable Salvador del mundo. Hay quienes afirman que ese santo varón, después de haber llenado el cáliz con tan precioso licor divino, lo escondió junto con la famosa lanza de Longinus bajo tierra y en su casa. Cuando la policía romana buscó el cáliz, exigió a José de Arimatea que lo devolviera porque éste pertenecía al templo, mas el viejo senador romano no quiso entregarlo. Y por tal motivo, mis queridos hermanos, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, hubo de ser preso. Pero cuando salió de la cárcel tan distinguido varón, buscó el cáliz y la lanza y con ellos se fue en busca de cristianos a Roma. Mas en llegando a esa antigua ciudad halló persecución contra los cristianos. Entonces continuó su camino por las orillas del Mediterráneo y cuentan que una vez se le apareció en sueños un ángel y le dijo: ese cáliz tiene un gran poder magnético porque en él se encuentra la sangre del Redentor del mundo. Entiérralo allá. Y le mostró la montaña de Montserrat en Cataluña, España, y fue allí en ese Mont Salvat trascendente donde el varón romano escondiera tan preciadas joyas, cuales son el cáliz y la lanza. Por cierto que los caballeros de la Edad Media andaban buscando ese cáliz en el que bebió Cristo en la última cena. Jamás lo encontraron. Es obvio, pero como recuerdo de aquella época, de la búsqueda del Santo Grial, de la pelea contra los moros, quedó esto de la copa de las Olimpiadas, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Quiero pues, mis estimables amigos, que comprendáis la honda significación de tales reliquias. No hay duda de que la copa, cáliz o santo grial, por la cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media, cuando salieron para las Tierras Santas durante la época de las cruzadas eucarísticas, representa al yoni femenino, a los órganos sexuales de la mujer, al eterno femenino. La lanza, aquella con la que Longinus hiriera el costado del Señor, aquella misma con la que Parsifal sanara la llaga del costado de Alfortas, es el emblema viviente de la fuerza sexual y representa claramente al falo, al principio viril masculino. No será difícil comprender, pues, que en el terreno de la suprasexualidad, el cáliz y la lanza son sagrados. Ciertamente en el cáliz y en la lanza se halla la clave de todo poder. Ahora vamos a hablar de la infrasexualidad
lo que nos dice el maestro Samael sobre la infrasexualidad. Hay varias clases de sexo. Existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo. ¿Qué se entiende por sexualidad normal? Entiéndase por sexualidad normal la actividad sexual conducente pues a la reproducción de la especie. La infrasexualidad es diferente y hay dos clases de infrasexuales. En materia de cábala se dice que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemaj. Lilith representa a una de las esferas infrasexuales. Encontramos en ella a los pederastas, homosexuales, lesbianas, etc. Del lado de Nahemaj encontramos a los abusadores del sexo, pornográficos, aquellos que se entregan de lleno a la lujuria sin freno, de ninguna especie, ni control alguno. Son las dos esferas de la infrasexualidad, Lilith y Nahemaj. Pero pasemos ahora al suprasexo, o sea, a la suprasexualidad. Incuestionablemente, la suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables, etc. Suprasexuales fueron un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegistro, un Mahoma, un Lao Tse en China, un Quetzalcóatl para nosotros los mexicanos, un Pitágoras, etc. Samael Aun Weor de su conferencia Sexología Trascendental. Nos dice el venerable maestro Samael: ciertamente podemos estudiar la sexología desde dos ángulos diferentes. El uno desde el punto de vista meramente oficial, tal como se enseñan las facultades de medicina, etc., y el otro desde el punto de vista gnóstico. Voy a afrontar la sexología a la luz del gnosticismo universal. Ante todo, deben saber ustedes que existen tres tipos diferentes de sexualidad: la infrasexualidad, la sexualidad normal y la suprasexualidad. Comencemos nuestro análisis por eso que hemos llamado la infrasexualidad. Las tradiciones cabalísticas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemaj. Lilith es la madre de los abortos, homosexualismos y en general de toda clase de crímenes contra natura. Nahemaj es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. El abismo se divide en dos grandes regiones, las esferas de Lilith y de Nahemaj. Estas dos grandes regiones reina soberana la infrasexualidad. Esfera de Lilith. En la esfera infrasexual de Lilith viven aquellos que odian el sexo, monjes, anacoretas, predicadores de sectas tipo pseudo-esotérico, pseudo-yoguines que aborrecen el sexo, monjes, monjas, etc. Todas esas gentes infrasexuales, por el hecho mismo de ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes de sexo intermedio. Así no es difícil hallar el homosexualismo metido en muchos conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudo-esotérico. Los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior a las personas de sexo normal. Ellos miran con desprecio a las personas de sexo normal, considerándolas inferiores. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal fueron firmemente establecidos por los infrasexuales.
Conocimos el caso de un viejo anacoreta que predicaba cierta doctrina de tipo pseudo-ocultista. Todos reverenciaban a aquel hombre considerándolo santo. Aparentemente era un maestro y las gentes lo veneraban. Al fin una pobre mujer descubrió todo. Cuando éste le propuso una unión sexual contra natura, dizque para iniciarlo. Realmente este anacoreta era un infrasexual. Sin embargo, dizque había hecho voto de castidad. Aquel hombre odiaba mortalmente el arcano AZF, la magia sexual, y la consideraba peligrosa. Empero no tenía inconveniente alguno en proponerle a sus devotas uniones extravaginales porque realmente era un infrasexual. ¿Quién podría dudar de ese hombre? Aparentemente era un santo. Así creía la gente. Sus secuaces le consideraban maestro. Odiaba el sexo. Sí, lo odiaba mortalmente. Esa es la característica de los degenerados infrasexuales. Lo más grave de todo es que ellos se autoconsideran superiores a las personas de sexo normal, se sienten supertrascendidos y llegan a seducir a personas de sexo normal y las convierten en sus secuaces. En nuestra misión de divulgación esotérica gnóstica, hemos tenido oportunidad de estudiar a los infrasexuales. A menudo los oímos diciendo frases como la siguiente: vosotros los gnósticos sois egoístas, porque a todas horas estáis pensando únicamente en vuestro sexo. La magia sexual es puramente animal. El sexo es algo grotesco. Yo soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea materialista y grosero. El sexo es inmundo. Existen muchos caminos para llegar a Dios. Yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo. Yo sigo la castidad y aborrezco el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es precisamente el lenguaje de los infrasexuales. Siempre autosuficientes, siempre con el orgullo de sentirse superiores a las personas de sexo normal. Una mujer infrasexual que odiaba al marido nos dice: yo magia sexual solo la practicaría con mi gurú. Esa frase la dijo en presencia de su marido. Aquella mujer no tenía relación sexual con el marido, dizque porque odiaba el sexo. Sin embargo, aceptó practicar magia sexual, pero únicamente con su gurú. Ella tenía afinidad con el gurú porque este era también infrasexual. Este es el santo ya citado en este capítulo, aquel que gozaba proponiendo a las devotas uniones sexuales contra natura, o sea, extravaginales. Conocimos, nos dice el venerable maestro Samael Aún Weor, el caso de un archierofante que odiaba a las mujeres y a menudo decía frases como esta: yo a las mujeres les doy con los pies. Predicaba una doctrina y sus secuaces le adoraban como a un dios. Vivía siempre rodeado de adolescentes. Y así pasaba el tiempo hasta que la policía descubrió todo. Era un invertido, un homosexual corruptor de menores. Sin embargo, él tenía el orgullo de todos los infrasexuales, el orgullo de sentirse supertrascendido, inefable, divino. Evidentemente, este tipo de infrasexual de la esfera de Lilith, homosexuales, lesbianas, masturbadores, está muy lejos de poder entrar en el reino de la suprasexualidad. Si es que quiere regenerarse, empezar por lograr la sexualidad normal. Una vez lograda, puede de lleno entrar en el camino de lo suprasexual. Es difícil para los homosexuales y para las lesbianas que pertenecen a la esfera de Lilith
la regeneración. Hace poco vino a visitarme un sujeto homosexual. Mucho por las ideas revolucionarias de la sexología, tal como las preconiza el gnosticismo universal, y hablándome con franqueza me contó su trágica historia de homosexual. Sin embargo, me manifestó el deseo de regenerarse, de entrar en el terreno de la sexualidad normal y después, posteriormente, meterse por el camino sexual. Amigo, le dije, no le queda más remedio que adquirir la sexualidad normal. Usted es una feminazi. Así pues, habrá de comenzar primero por conseguirse una mujer. Consígase una mujer. Primero que todo, cásese, regenérese, adquiera la sexualidad normal, vuélvase un hombre normal. Y el día que usted sea un hombre normal, el día que le gusten las mujeres de verdad, entonces estará preparado para entrar en el reino de la supersexualidad. Antes no es posible. Hoy por hoy, usted va por el camino de la regeneración. Bueno, no se ofendió el hombre, francamente, nos dice el maestro. Pues yo tenía la razón. Dijo que se iba a conseguir una mujer, que se iba a casar, que iba verdaderamente a tratar de volverse al sexo normal, porque él deseaba algún día entrar en las esferas trascendentales de lo supersexual. Ojalá que el amigo se regenere, ojalá. En otra ocasión vino a mí una lesbiana. Me dijo que quería que le aconsejara. Francamente a ella le encantaban las mismas mujeres, que estaba en un problema gravísimo, que ella gastaba mucho dinero con cierta dama que había por ahí, pero que esta dama le estaba poniendo cuernos, como decimos. Lo cierto es que andaba la dama de sus anhelos por la calle con otras damas y claro, le provocaba celos. Sufría aquella lesbiana como si fuera un lloraba, y me pedía consejos como si fuera un hombre. Entre paréntesis, era una vieja. No se lo digo a ustedes. Bueno, le di unos cuantos consejos. Le dije que lo mejor era que se regenerara, que se consiguiera un hombre, que entrara por el camino de la sexualidad normal, etc. No sé si aquella pobre mujer se habrá regenerado. No parecía tener muchas ganas de regenerarse, pues estaba demasiado celosa con sus damas, celosa con otras damas que acompañaban a su dama. Parecía todo un macho, ni más ni menos. En la esfera de Lilith encontramos también a las que gustan de abortar y las gentes que usan píldoras, que no quieren tener hijos y el resultado es obvio. El control de la natalidad es un crimen. El control de la fecundación es un deber. En la esfera sumergida de Lilith se encuentran todos los masturbadores. ¿Saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación? Cuando alguien se masturba y después de que se haya eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico en el falo, y eso lo sabe cualquier hombre. Con tal movimiento, siempre el falo recoge del útero de la mujer la energía que necesita para alimentar el cerebro. Pero durante la masturbación la cosa es diferente. El falo durante la masturbación lo único que recoge con el movimiento peristáltico es el aire frío que va al cerebro. Así se agotan muchas facultades cerebrales. Innumerables sujetos han ido al manicomio por el vicio de la masturbación. Un cerebro lleno de aire es un cerebro estúpido, ¿no es cierto? Indubitablemente, los masturbadores están cometiendo un contradictorio. En la esfera de Lilith encontramos también crímenes espantosos y macabros. Todavía en el caso existen vestigios del vicio particular al sexo.
a la Madre Divina, aquel que profana la energía de la Madre Divina, ese es el maestro. Psicología de la esfera de Lilith. La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene varios aspectos. Monjes y monjas que odian el sexo, homosexualismo en los conventos, homosexualismo fuera de la pretora vida maniacal, abortos provocados, gentes que aman la masturbación, gentes criminales gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre. Crímenes de origen homosexual. Espantosos sadismos. Homosexualismo en las cárceles. Homosexualismo entre mujeres. Espantosos criminales mentales. Infanticidios horribles. Parricidios, matricidios, etc. Gentes pseudo-cultistas que prefieren sufrir reproducciones esfera de Nahemah. Nahemah es la madre de la belleza divina, de la pasión, de la entrega, la esfera de Nahemah seduce con el encanto de su belleza Esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Nahemah se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el Nahemah, se creen muy hombres y no son infrasexuales. En la esfera de Nahemah hallamos esas jóvenes mujeres son Afirman los cabalistas que cuando una mujer se casa con un hombre que no le corresponde, el día de la boda ella aparece calva en los mundos internos e inconscientemente en la ceremonia religiosa se tapa demasiado la cabeza. En la región infrasexual de Nahemah encontramos dulzura que conmueve el alma, vírgenes que seducen con el encanto de sus ternuras, mujeres bellísimas que seducen, hombres que abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas verdades preciosísimas, embelezos indescriptibles, pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabarets, lechos inútiles, bailes deliciosos, orquestas de belleza, palabras de romance que no se pueden olvidar, etc. Los infrasexuales de Nahemah a veces aceptan el arcano AZF, sexual, pero fracasan porque no logran evitar la eyaculación del semen. Casi siempre se retiran del matrimonio perfecto hablando de errores conjuntales. Los hemos escuchado diciendo: yo practiqué magia sexual y a veces logré contenerme sin derramar el semen.
era yo un animal gozando de las delicias después de retirarse del sendero del frío buscan refugio en alguna sectora de su y si tienen la suerte de no caer en la esfera de luz, entonces continúan eyaculando en el cuerpo femenino. Ese es su psicología de la esfera de Nahemah. Los habitantes infrasexuales de la esfera de Nahemah son delicadísimos. Ellos son los que dicen frases como estas: la ofensa se lava con sangre, maté por honor de hombre, mi honor descuidado, soy tu marido o su marido. Este tipo es el de aquel que se juega la vida por cualquier lado, vive fascinado y amante del mundo, esclavo de los prejuicios sociales, amigo de las banquetes, fiestas, bodas, etc. Esta gente considera el matrimonio perfecto como algo imposible y cuando lo aceptan dudan muy poco de que esta senda no fracasa. Este tipo de gente goza bestialmente de la sexo. Cuando este tipo de gente se acerca a la cama, acepta el sexo, lo utilizan para gozar la locura y tan pronto encuentran hormonas en toda mística de la fe. Algunas veces encontramos tipos místicos en la esfera infrasexual de Nahemah. Estos no beben, ni comen carne, ni fuman, o bien no son muy religiosos, aun cuando no sean vegetarianos. El tipo místico de Nahemah es solo pasional en secreto. Están en Nahemah. Lilith y Nahemah son las dos caras de la misma. El poeta griego Homero dice: más vale ser un mendigo Este imperio es el Dios separado de los hombres. La sexualidad normal en sí es hermosa. Transforma tales energías automáticamente, subconscientemente, y la transforma de las capas interiores de la Tierra. La Tierra es un organismo vivo en el que no quiero decirle a ustedes que las plantas no cumplan igual función. En cuanto a los organismos de la Tierra, la Tierra es un nosotros lo que conocemos es Tercero, la energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre.
energía sexual es realmente y sin duda alguna la energía más útil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual, resulta ciertamente difícil el control y el almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de su poder, que si no es deseada puede llegar a producir una verdadera catástrofe. Existen ciertos canales por donde normalmente debe circular esa poderosa energía. Cuando esa energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, entonces el resultado del evento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros de defensa del organismo humano y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. Toda actitud mental negativa puede producir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual, como el odio al arcano ZF y los prejuicios sexuales, el asco o repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etc., obstruyen los canales por donde circula la energía sexual. Entonces esta se desvía infiltrándose dentro de otros canales, sistemas y funciones, donde produce catástrofes espantosas. El aspecto de tales catástrofes suele ser multifacético. A veces tiene aspectos forza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos para las energías mentales, volitivas o cualquier otro tipo de energía menos poderosa que la porque esa clase de catástrofes, no pudiendo resistir el tremendo voltaje de energía producido en el sexo, se calientan y funden como un cable demasiado delgado y fino cuando pasa por Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente en matrimonio perfecto, son en esos instantes de voluptuosidad verdaderos dioses inefables. El hombre y la mujer sexualmente unidos forman un andrógino divino perfecto, y Elohim engendra una divinidad terriblemente divina. Las dos mitades separadas de la necesidad de la vida se unen por un instante para crear esos inefables. Eso es cosa la energía sexual es poderosamente volátil y potencialmente se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar como luz roja
cambia de situación. Después de poco tiempo, es una característica de la naturaleza el movilizar enormes reservas de energía creadora para crear cualquier cosmos, pero solo emplea de sus enormes reservas una cantidad infinitesimal para realizar sus creaciones. Así pues, el hombre pierde en la eyaculación seminal 6 o 7 millones de espermatozoides. Sin embargo, necesita un infinitesimal espermatozoide para engendrar un hijo, y es muy hábil un ser humano eyacular el semen. Entonces las parejas se unían sexualmente a los templos para crear. En esos instantes, las jerarquías lunares sabían utilizar un espermatozoide y un huevo para crear sin necesidad de llegar hasta el orgasmo y la eyaculación seminal. Nadie derramaba el semen. El acto sexual era un sacramento que solo se verificaba en el templo. La mujer en aquella época paría a sus hijos sin dolor, y la serpiente, esa que se halla encerrada en el chakra Muladhara, se levantaba victoriosa por el canal Medula. El hombre no había salido de El sistema sexual del Edén es sexualidad normal. El sistema sexual del Edén es absolutamente normal. No solo se permite existe también formación en los mundos mental y astral. Aquellos que se ocupan de realización de aquellos que ven más fino y delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. La fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esa clase de enfermos tiene erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo, quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se hallan ante la cruda realidad sexual, que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad como es debido. El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido, gracias a su energía finísima e imponderable. El nivel molecular donde actúa el sistema sexual es millones de veces más rápido que las ondas del pensamiento. La mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo para el sentido sexual. Cuando la mente lógica con todos sus razonamientos o cuando la fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas quieren controlar el sentido sexual o encauzarlo dentro de sus ilusiones, entonces es destruido fatalmente. La mente lógica y la fantasía sexual destruyen el sentido sexual cuando intentan ponerlo a su servicio. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo. La lucha de muchos monjes anacoretas, pseudoyoguines, etc., para embotellar el sexo entre su fanatismo religioso, para recluirlo en la cárcel de sus penitencias, para amordazarlo y esterilizarlo.
para prohibirle toda manifestación creadora, etc., convierten al fanático en un esclavo de sus propias pasiones, en un esclavo del sexo incapaz de pensar en otra cosa que no sea el sexo. Esos son los fanáticos del sexo, los degenerados de la infrasexualidad. Esas gentes se descargan todas las noches con poluciones nocturnas asqueantes y contraen vicios homosexuales o se masturban miserablemente. Gentes así no tienen inconveniente en hablar de la castidad, sin embargo ignoran ellos que la mente tiene 49 niveles subconscientes. No deben olvidar nuestros estudiantes que existe la subimaginación y la infraimaginación. Cualquier persona puede, si así lo desea, contemplar con pureza a otra persona del sexo opuesto, pero la subimaginación y la infraimaginación pueden traicionarnos en los niveles sumergidos de la mente y conducirnos al coito en otros estados de conciencia. El resultado suele ser las poluciones nocturnas con abundante pérdida del licor seminal. Constantemente llegan a la sede patriarcal del movimiento gnóstico, nos dice el maestro Samael, en la Ciudad de México, muchas cartas de personas que se quejan de tener sueños eróticos acompañados de poluciones nocturnas. Nosotros siempre contestamos aconsejando a esas personas el maituna, la magia sexual, unión sexual sin eyaculación del semen, como único remedio contra las poluciones nocturnas. Es claro que con el maituna diario el ser humano se acostumbra a refrenar el acto sexual para no derramar el semen. El resultado es que el sujeto se acostumbra tanto a ese súper esfuerzo que cuando en sueño realiza el acto, entonces ya por costumbre, por instinto, refrena para evitar el derrame del licor seminal, entonces la polución no se produce. El sexo y la imaginación se hallan íntimamente asociados. Es imposible llegar a la castidad absoluta si no transformamos la imaginación en un espejo puro, sin la más mínima mancha. Es urgente transformar a la subimaginación mecanicista y morbosa y a la infraimaginación automática y lujuriosa en imaginación de niño recién nacido. Un niño pequeño puede contemplar a una bella mujer desnuda en forma pura y perfecta, sin sentir la más mínima lujuria. Realmente, hasta no ser como niño inocente, resulta imposible entrar al reino del esoterismo. En el mundo físico, algunas personas han logrado la perfecta castidad y pueden darse el lujo de contemplar el cuerpo desnudo de otra persona de sexo opuesto sin sentir lujuria de ninguna especie. Es claro que tales personas excepcionales creen haber llegado a la castidad absoluta en los otros territorios subconscientes de la mente, sin sospechar ni siquiera remotamente que la subimaginación y la infraimaginación subjetiva y mecanicista les traicionan por debajo de los límites de la esfera intelectual. Cuando esta clase de gente son sometidos a pruebas de castidad en los mundos superiores o en los mundos sumergidos de la naturaleza, cuando se les colocan estados situacionales y tiempos diferentes de tipo infraconsciente o subconsciente, fracasan lamentablemente. Los sueños morbosos, lujuriosos se deben a la subimaginación mecánica y a la infraimaginación de tipo erótico y automático. Si ponemos en marcha el mecanismo de una pantalla de televisión, se suceden entonces en forma automática muchas escenas, cuadros, figuras ante los ojos del espectador. La imaginación es como una pantalla de televisión. Cualquier shock sexual la pone en marcha, no solamente en la esfera intelectual, sino también en los otros territorios sumergidos de la mente. Cualquier soñador en los mundos internos puede ser afectado por representaciones de tipo morboso. Dichas representaciones producen sueños eróticos y poluciones nocturnas.
Ahora comprenderán nuestros lectores, nos dice el venerable maestro Samael, la urgente necesidad de transformar a la subimaginación y a la infraimaginación en imaginación consciente, objetiva y pura, como la del niño recién nacido. Esperemos que con estas palabras del venerable maestro Samael Aun Weor hayamos todos comprendido por qué la sexualidad es sagrada y no es algo como se conoce actualmente, un mecanismo de placer únicamente o para la reproducción de la especie humana. Si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden dejar aquí abajo del video y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.